Mi nombre es Sergio Conejo y soy el fundador y CEO de Workshield. En uno de los empresarios más jóvenes que está revolucionando el mundo de la tecnología, y le tenemos con nosotros Sergio Conejo. Bienvenido. Podéis ver talento joven. Él es el fundador de Workshield. Our top talent in the innovation category, Sergio Conejo. Vamos a hablar sobre la inversión en startups y cómo poder levantar capital para poder financiar tu idea. Cuando estás emprendiendo hay distintas formas de empezar. Una de las formas más normales es empezar una empresa con fondos propios o empezando invirtiendo poco a poco. Pero hay otras formas, que puede ser levantar capital para esta empresa. Y levantar capital es un proceso que no mucha gente conoce o que no nos enseñan ni en el colegio, ni en universidades, ni demás. Pero creo que es importante conocer cuál es la forma de levantar capital en una empresa y cómo puedes hacer para poder financiar tu idea y tu proyecto a través de capital de otras personas o de otras empresas. En el caso de Workshield, levantamos una ronda de inversión de 200.000 euros después de 1 año y medio de vida, ya que yo planteé la idea, desarrollé un producto y empezamos a tener distintos clientes. Una vez teníamos ya todo eso, se plantea levantar capital para poder crecer de una forma más rápida. Y así es como cedes una parte de tu empresa y vendes esa parte de la empresa a unos inversores para que pongan capital en la empresa, a cambio de poder crecer más en la empresa y poder luego en el futuro venderla o meterte en un grupo con otra empresa, o a lo mejor tener dividendos como tal. En el caso de Workshield, y en esa fase inicial, que era una fase seed, una fase semilla, que es como se suele llamar en estas rondas de inversión, en lo que más se fijan los inversores es en el equipo y en el producto que hay detrás, pero sobre todo es en el fundador. Si un inversor ve y cree que el fundador y que la idea que tiene y la visión que tiene es la visión correcta, los inversores van a poner dinero ahí. Si no confían en el producto, si no confían en el proyecto y no confían en el fundador, no van a decidir poner dinero. En el caso de las startups, hay distintos niveles para levantar capital. El primero recomendado es levantar la conocida ronda de 3 Fs, que es Family, Friends and Fools. La ronda donde consigues que tus amigos, familiares y otras personas conocidas puedan invertir capital en tu empresa. Y esto se consigue sobre todo teniendo ciertos contactos que te puedan permitir invertir en la empresa. En mi caso, yo no hice esta ronda y decidí ir directamente a una ronda seed. Es mucho más complicado y mucho más difícil el poder dirigirte hacia esa ronda directamente sin antes haberte planteado o antes haber invertido tu dinero o algo. Yo en mi caso sí que había puesto algo de dinero pues para hacer las primeras pruebas o marketing y demás que ya tenía ahorrado en mi anterior agencia que monté. Pero lo normal es empezar casi sin dinero o con dinero cero. Entonces aquí es muy importante que empezar con un método Lean Startup, que es como se llama, que es el método de Eric Rice. Y aquí lo que dice es que empieces con los mínimos recursos posibles y de la forma más básica posible. No te centres en desarrollar todo al full o tener mejor producto, tener mejor equipo y demás, sino céntrate en ofrecer algo que aporte valor, pero algo que sea básico y con lo que puedas empezar a facturar. Así es como vas a poder conseguir esa primera ronda de inversión, esos primeros clientes, para luego justificar esa ronda de inversión. Después de una ronda seed, en la que ya han entrado unos primeros inversores o business angels, porque hay distintos tipos de inversores, están los family office, que son como pues distintas familias que deciden invertir capital en las empresas, startups y demás. Esto suele ser fondos pues que no tienen normalmente una tesis de inversión cerrada, porque al final es una familia que va más por decisiones a lo mejor de que ellos vean o contactos o lo que sea. Después están los business angels, que los business angels básicamente son inversores privados que no suelen poner tickets muy grandes, lo normal en España y en Europa. Suelen ser tickets, pues eso, desde los 10.000 a los 100.000 euros aproximadamente. Y estos business angels lo que buscan sobre todo es proyectos en unas fases muy iniciales. Luego sí que hay business angels que a lo mejor son más grandes, suelen poner cantidades más grandes en fases más avanzadas. Pero normal es que un business angel es el que pone dinero al principio y confía en el proyecto. Después están los venture capital, que eso sí que son fondos de inversión, donde hay muchos inversores que ponen dinero en un fondo como tal, donde ahí es donde se confía en el partner general, que es el que se dedica a hacer las inversiones, y esas inversiones luego tienen que traer un retorno a los inversores que han puesto dinero en ese fondo. Los Venture Capital normalmente lo que buscan es proyectos que ya hayan demostrado cierta atracción y que vayan a un crecimiento muy grande y muy exponencial como tal, por lo que deciden poner mucho dinero para poder así invertir mucho más en marketing y en crecimiento. Esperan unos resultados bastante más altos, esperan hacer mínimo un por 10 y hay fondos de inversión que lo buscan es hacer mínimo un por 40, un por 50 o algo así. Aunque son cantidades que lógicamente si invierten en 100 empresas, 90 fracasarán. Habrá 3 que hagan un por 2, habrá 2 que hagan un por 10 y habrá una que haga un por 100, por así decirlo. Entonces ahí es donde saca la rentabilidad del fondo, perdiendo en otras 90. Y después están
el private equity o el corporate equity también, que básicamente son empresas que deciden poner fondos en otro tipo de startups o en spin-offs, por así decirlo, o en empresas que puedan ser compatibles con el proyecto o el producto que esa empresa tenga. Entonces, básicamente cuando nosotros somos una startup y estamos iniciando y estamos buscando qué tipo de inversor, hay que intentar analizar cuál es el mejor inversor que necesitamos. Sobre todo, intentar buscar que sea smart money y que sea un inversor que nos pueda aportar algo más que dinero, porque el dinero no solamente es aquí lo importante, sino que lo importante es a lo mejor la red de contactos que te va a aportar ese inversor, la visibilidad que te va a aportar el inversor, comunidad, otros clientes y demás. Entonces hay que enfocarse mucho en, ok, busco el dinero, pero aparte busco el smart money, que también es lo que se busca, ¿no? Principalmente, ya cuando vas creciendo, en fases más avanzadas, ya empiezan los inversores a ver otro tipo de cosas que ya no es a lo mejor tanto el equipo. Depende mucho del tipo de inversor y depende mucho de la empresa, pero ya en ciertas fases más avanzadas, como puede ser ya una serie A o una serie B, en estas fases lo que más buscan los inversores es ya que haya ciertas métricas, que el equipo esté creciendo, que las métricas hayan crecido en el último año y que haya un crecimiento exponencial. Es que de nada sirve que todos los meses hagas un 5%, porque ellos lo que esperan es que todos los meses estés creciendo casi un por 2, ¿no? Para que esa curva sea exponencial y que es lo que buscan los inversores. Entonces aquí tienes que saber que el momento correcto para ir a buscar este capital es cuando la empresa está creciendo, cuando la empresa tiene buenos números. No cuando tienes falta de dinero y tienes que ir a buscar capital porque te falta dinero, sino tienes que ir cuando realmente crees que la empresa está preparada para afrontar la siguiente fase e invertir mucho más capital en crecer. En el caso de Workable, por ejemplo, después de la ronda seed que hicimos, se planteó hacer distintas notas convertibles, que una nota convertible es un instrumento que en vez de tener que ir al notario como tal, porque siempre que metes a nuevo socio tienes que ir al notario y firmar las escrituras de ampliación de capital y aportación de dineraria como tal, en nuestro caso las notas convertibles lo que hacen es una deuda, pero que esa deuda luego se convierte a capital dentro de la empresa, a tener un porcentaje dentro de la empresa. Es un instrumento mucho más fácil que ir a un notario a hacer una ampliación de capital y demás, porque lo que te permite es hacer un contrato de forma privada con un particular o con un inversor, con un VC o con el tipo de inversor que sea, y este contrato de forma privada es como si fuese una deuda, a nivel fiscal es una deuda, pero que en cuestión a lo mejor de 4, 5 meses, 6 meses, cuando cierres una ronda, cuando se consiga cierto hito, es cuando esa deuda se convierte al equity que va a tener en la empresa. También es posible que no se convierta si el inversor a lo mejor decide que no se convierte, o si a lo mejor en el contrato había alguna cláusula para decir que no se convirtiera. Y después de esta nota convertible, el objetivo principal es seguir creciendo aún más, porque así es como un punto medio en el que tienes una ronda seed y a lo mejor quieres una ronda late seed, por así decirlo, y tienes ese punto medio donde lo que haces es levantar una nota convertible o levantar varias notas convertibles para invertir en crecimiento. Inviertes en crecimiento y así justificas luego una valoración mayor. ¿Qué es la valoración de la empresa? La valoración de la empresa básicamente es la forma en la que la empresa está valorada como tal. Y es un número que es en euros, ¿vale? Si yo digo mi empresa está valorada en 1 millón de euros, significa que si un inversor pone 200.000 euros, se quedará un 20% de la empresa. Si un inversor decide poner más dinero, pues tendrá un porcentaje mayor y demás. Hay que tener mucho cuidado con el porcentaje que cedes de la empresa, porque esto es lo más caro que tenemos, porque al final tienes un 100% y es un 100%. Conozco a muchos emprendedores que al principio lo que hacen es ceder muchos porcentajes, dar porcentaje a un partner, a un socio, a un advisor que llega y que te dice que te va a mentorizar, te va a dar recomendaciones y demás, y luego al final lo único que hacen es estar y se llevan un porcentaje de gratis. Y un porcentaje a lo mejor hoy no es tanto, pero un 1% de Google hoy es mucho. Entonces valora sobre todo el porcentaje y lo que tú crees que puede llegar a valer esto, porque no es lo que vale hoy, sino es lo que puede valer en el futuro. Entonces, la forma de valorar una empresa hay 1000 formas distintas, y al final creo que esto tiene que ser un poder de negociación y algo en conjunto con el inversor, ¿no? Por mucho que tú digas que tu empresa vale 10 millones y un inversor te quiere poner a 1 millón de euros de valoración, de nada sirve que tú digas que vale 10, porque aquí lo importante es que se llega a un mutuo acuerdo. Depende de la fase, cuanto más avanzado estás en la empresa, más fácil es valorar la empresa como tal. Pero en fases iniciales al final es lo que tú crees que vale la empresa y lo que el inversor te va a pagar por esa empresa. Entonces ahí es básicamente llegar a un punto medio donde te digas, oye, pues mi idea, si tengo una idea que es a lo mejor más básica y tal, pero a lo mejor es un mercado que es exponencial y está creciendo muchísimo, pues igual ahí sí que puede haber un crecimiento aún mayor. Pero si tu idea es una idea revolucionaria, tienes una patente de esa idea y a lo mejor vas a curar el cáncer, pues a lo mejor tu idea sí que vale varios millones de euros y los inversores están dispuestos a pagar esos millones de euros que vale la idea. Aquí lo importante es que valores tú lo que consideras que es un porcentaje normal para poder ceder en esta parte. En una ronda seed lo recomendable es ceder como mucho un 20%, entre un 15 y un 20% es recomendable, porque así luego vas a poder en la siguiente ronda de inversión, a lo mejor una serie A, ceder otro 15% aproximadamente.
Porque aquí lo importante es mantener más de un 50% lo máximo que puedas. Y no hace falta que sea solo tú, porque puedes tener socios o socios que hayan fundado la empresa contigo. Entonces aquí es que entre vosotros juntos podáis sumar más de un 50%. Una vez ya perdéis ese 50%, ya perdéis la mayoría de la empresa, ya ahí es donde ya los inversores tienen más poder de decisión que los fundadores como tal. También existen unos mecanismos como los consejos de administración, el pacto de socios, que también estos son temas que dan para mucho, pero es muy importante estar muy familiarizado con estos conceptos y que el pacto de socios, por ejemplo, es algo súper importante que se debe hacer al principio cuando vas a hablar con un socio o cuando vas a meter un inversor y demás. Los propios inversores lo piden porque al final ellos lo que quieren es que haya un pacto de socios, de que si tú el día de mañana te quieres ir, no te puedas ir así de fácil, ¿no? Y dejar ahí la empresa muerta como tal. Entonces aquí lo importante es que esté todo eso muy bien hablado, que lleguéis a un punto de acuerdo en el que ambos estéis cómodos, tanto los inversores como los emprendedores, intentar estar lo máximo alineados posible. Porque al final va a ser un socio que va a estar en tu empresa durante mucho tiempo. Entonces es importante que con ese socio te entienda tu visión y sepa apoyarte en los próximos caminos. Porque también hay inversores que igual ponen dinero en la primera ronda de inversión, pero luego también en la segunda vuelven a poner dinero. Y por eso es importante tener a los inversores contentos y darles un report mensual. En nuestro caso lo que hacíamos era hacer un correo con todos los datos, con todas las métricas y demás, y enviárselo a los inversores para decirles, oye, esto hemos conseguido este mes, esto hemos hecho mal y esto hemos hecho bien. Y necesitamos ayuda con esto. Así también les damos la posibilidad de que nos puedan ayudar y pedir ayuda y decirles, oye, hemos hecho esto mal, igual necesitamos un consejo aquí, o igual necesitamos un contacto aquí, o igual necesitamos algo. Porque si no pides, igual ellos no van a estar o no van a saber qué es lo que necesitas. Entonces es muy importante tener una comunicación constante con los inversores, tener una comunicación fluida, ser muy transparentes, porque de nada sirve mentir a tus propios socios, porque al final las mentiras se van a conocer y si tú dices que has facturado 20 y lo has facturado 10, eso se va a conocer. Y luego, sobre todo cuando estás en un proceso de inversión, el de buscar inversores, lo más importante también es ser aquí transparente, pero saber jugar tus cartas. Porque lo que no puedes hacer es intentar mentir o intentar contar cosas que a lo mejor no son reales. Entonces aquí es importante saber qué es lo que tienes que contar, saber lo que quiere escuchar el inversor, porque hay distintos tipos de inversores, unos se enfocan más en el producto, otros se enfocan más en las ventas, otros se enfocan más en el equipo. Entonces depende del inversor, tienes que hacer una investigación previa 100% antes de ir a hablar con un inversor. Tienes que saber qué es lo que le gusta hablar, tienes que saber qué es lo que le gusta hacer, y una vez tengas eso identificado es como vas a adaptar tu pitch hacia esa persona. No intentes siempre vender el mismo pitch, porque al final cada persona lo va a enfocar de una forma distinta, y sobre todo enfócate en demostrar el valor que aportas. No te centres en contar lo bueno que eres y lo guapo que eres, sino céntrate en, oye, estamos haciendo esto, estamos solucionando este problema, que es un problema muy grande de la sociedad, y esto va a valer tanto en no sé cuántos años. Y así es como un inversor lo va a poder valorar y va a poder ver si tu visión tiene sentido, ¿no? Como tal. Pero aquí sobre todo lo que tienen que dar es los números. O sea, si los números no dan, los inversores, por mucha ilusión que les vendas y por mucho que les cuentes, si los números no dan es muy complicado que entre la inversión. Y luego para encontrar inversores es otro de los problemas más difíciles, ¿no? Tengo que contactar con más de 100 inversores para que haya uno. Lo que tienes que hacer es básicamente estar donde están ellos. Yo, por ejemplo, en mi caso, siempre que hay algún evento de emprendimiento donde están los inversores y demás, suelo ir hacia allá y suelo estar ahí con los inversores. Y para cerrar, el consejo que os daría es que valoréis muchísimo vuestro trabajo como emprendedores. Al final creo que es muy importante tener claro lo que estáis haciendo y cuánto vale lo que estáis haciendo. Y sobre todo saber que el porcentaje de una empresa es lo más caro y lo más limitado como tal, porque al final es un 100%, entonces no regaléis porcentaje en la empresa. Seleccionad muy bien a los inversores, igual que los inversores seleccionan muy bien a las empresas, es muy importante seleccionar bien a los inversores y sobre todo tener relaciones que sean a largo plazo. El hablar constantemente con inversores, el reportar directamente a los inversores continuamente y el estar hablando con ellos, aunque no busques capital, es muy importante mantener esas relaciones, porque cuando lo busques va a ser mucho más fácil si ya has hablado con ellos, si ya conocen cómo la empresa está funcionando y demás. Y sobre todo que te va a ser mucho más fácil buscar capital cuando no lo necesitas, porque cuando necesitas dinero se te nota y los tiburones van hacia la sangre. Entonces mi recomendación es que te enfoques en el proyecto, que hagas crecer el proyecto y ahí es cuando las cosas buenas vienen. Si quieres ver más contenido sobre startups, emprendimiento y sobre el mundo freelance y el mundo de la inversión, te recomiendo entrar a mi canal de YouTube, y si quieres algún tipo de vídeo en concreto puedes entrar a los comentarios y poner algún comentario de algún vídeo que quieras en concreto y lo grabaré con gusto. Así que dale like y suscríbete para más contenido. Muchas gracias.